Resultados que ya hemos visto hasta el momento en esta jornada electoral. Viceministro, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto también, a las órdenes. Viceministro, hasta ahora la tendencia va hacia que el sí gana en 9 de 11 preguntas. Y tenemos una pregunta específica que tiene una votación muy alta en el sí. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo número 1? Esa es la pregunta B sobre la extradición, y que el sí obtuvo un 66.1% hasta el momento según lo escrutado, ¿no? Corte 19 horas con 55 minutos y no con el 33.99%. Vemos que así, en más o menos esta tendencia, algunas un poco más incluso en el sí, han ganado 9 de 11 preguntas. ¿Qué quiere decir eso para el gobierno? Una victoria contundente del gobierno, así los opositores quieran pintarla de otra manera, un respaldo de más del 70% en la mayoría de preguntas y escrutado un 33%, una diferencia de 5 y de 8 puntos en 2 preguntas. Para el gobierno, que además ha abanderado la lucha contra la impunidad y por la seguridad, esta es una victoria contundente que la tomamos con muchísimo respeto, con optimismo, porque además es una victoria de los ecuatorianos, porque varias de estas preguntas se propusieron antes y no tuvieron el respaldo. Esta vez, y con este gobierno y con este presidente, obtienen un respaldo importantísimo para continuar en esta lucha contra la corrupción, contra los delincuentes, que además ahora estarán muy preocupados porque la extradición finalmente ha sido aprobada en el Ecuador. ¿Qué viene después de justamente haber aprobado este tema de la extradición? Algo que se esperaba muchísimo en el tema de seguridad. ¿Qué viene después? ¿Quiénes serán los primeros extraditados? ¿Se incluye ahí a Glass, tal vez? Bueno, lo más importante en este momento es que los cambios constitucionales aprobados o que se prevén van a ser aprobados son de inmediata aplicación este momento en el Ecuador. Y eso implicará no solo la extradición, el complemento, lo que habíamos luchado los ecuatorianos, permanente de las Fuerzas Armadas a policía y así en estados de excepción. Este es un paso gigantesco que hemos dado y, por supuesto, todas aquellas reformas por la seguridad que también han recibido un respaldo contundente de los ecuatorianos. Y por eso estamos optimistas, estamos todavía pendientes, por supuesto, de los resultados, pero la segunda parte de este gobierno va a tener mucha más velocidad, mucha más contundencia, porque ya era hora de dejar ese Ecuador oscuro y pasar a un nuevo país. Ahora, si el sí ha ganado, o por lo menos esa es la tendencia de un triunfo abrumador en 9 de las 11 preguntas, principalmente en el tema de la seguridad. ¿Cómo esto puede afectar o influir, por ejemplo, en temas como el riesgo país, que influye muchísimo su movimiento en cuando baja o sube los niveles de inseguridad en un país? Bueno, estamos optimistas porque no solo el respaldo a las preguntas importantísimas de lucha contra la corrupción, sino también de seguridad, abonan justamente a todo el trabajo que ha estado haciendo el gobierno y que ha disminuido el riesgo país en pocos meses en casi 900 puntos. Nuestra meta es seguir bajando ese riesgo país. Si logramos la confianza internacional y un nuevo proceso además que nos permita tener recursos frescos y seguir dando empleo a los jóvenes con la ley, por ejemplo, de turismo, con la ley de empleo juvenil, esto va a tener un nuevo amanecer económico y esa es la gran expectativa que tenemos. Era una consulta difícil. Habían preguntas que había que leer su anexo, que conocerlas. ¿Cree usted que realmente el pueblo ecuatoriano fue a votar consciente, haciendo un verdadero análisis, o en ciertos casos motivado por la crisis política que estamos viviendo en el momento? El pueblo ecuatoriano es muy sabio y muy inteligente y no se equivoca en sus decisiones, pero sí hay que tener en cuenta que algunos enemigos planificaron justamente una semana antes de las votaciones una serie de actos para complicar el proceso electoral. Hemos visto también una subida de violencia en estos días, curiosamente, para impedir algo que evidentemente se veía que era un respaldo de los ecuatorianos a esa propuesta de gobierno, que además se compuso de propuestas de otros movimientos y sectores políticos que tuvimos nosotros la apertura democrática de incorporar a estas preguntas. Pero lo más importante para nosotros, la lucha contra la inseguridad, contra los delincuentes, que aquellos narcotraficantes, aquellos peores delincuentes no estén en las cárceles ecuatorianas, sino se vayan a las cárceles de máxima seguridad.
ha sido aprobada. La lucha contra la impunidad, la existencia de juzgados constitucionales especializados también recibe un respaldo contundente y por eso esto nos llena de compromiso y de orgullo para continuar lo que se está haciendo. Una de las preguntas que ha generado una mayor votación del sí, que hemos visto que ha sido abrumadora totalmente, cerca del 80% en algunos casos, según el escrutado ya vamos a ver la respuesta, pero es esta. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Esta fue una de las preguntas que creo que la ciudadanía más estaba convencida de que eran necesarias. Ahí está. Hasta ahora, según lo escrutado, está el sí, dice 73.25% y el no un 26.75% apenas. Creo que la ciudadanía mayoritariamente, como lo vemos, y solo escrutado, como usted decía, un porcentaje del 30% con corte a las 20 horas, es realmente abrumador el sí en esta pregunta. ¿Los ecuatorianos se dieron cuenta que funciona, que las Fuerzas Armadas estén dando respaldo a la policía? Y para el gobierno esta era la pregunta más importante a propósito de lo que pasó con el decreto 110 y 111 y por supuesto la declaratoria de zonas especiales de guerra, porque no podemos dejar un solo centímetro en manos de los delincuentes. Y el apoyo complementario. Y qué linda imagen vimos hoy en redes sociales cuando fue el comandante de policía apoyando al comandante de las Fuerzas Armadas precisamente a sufragar. Para nosotros esto constituye un paso adelante en la lucha por la seguridad de los ecuatorianos. Es un espaldarazo a las Fuerzas Armadas. Sin duda alguna, y a la policía también, que se juegan día a día esta lucha que por supuesto la comanda el gobierno, pero que no se puede dar si no es con ese sacrificio diario de cada policía que deja a su familia por luchar, de cada militar que deja a su familia por luchar y que poco a poco nos hace ver ya una luz al final del túnel y salir de esta oscuridad que, como le digo, no solo contaminó todo el tema de seguridad, sino también el tema de justicia. Esa es la bandera de este gobierno, ese es también el espaldarazo muy fuerte que se recibe en esta consulta popular y lo tomamos, como he dicho, con compromiso, con decisión y con el trabajo que empezará el día de mañana, porque no se puede ni descansar ni ceder absolutamente nada a los malos. Hay un tema que se habla mucho en la ciudadanía y es esa percepción que tenemos frente a los temas de inseguridad. Esta pregunta, obviamente, en donde casi el 80% dijo sí, la pregunta de que los militares apoyen a las fuerzas del orden, sigan en las calles dándonos seguridad. ¿Eso refleja una percepción de los ecuatorianos de que con ellos se siente más seguro? Yo creo que es una percepción de los ecuatorianos de que sienten, como dije, que hay una luz al final del túnel, que no hay que bajar la guardia y que las Fuerzas Armadas, con la policía, con los buenos ciudadanos, con el gobierno, pueden sin duda ganar esta guerra, que ha sido dura, ha sido costosa, pero que para eso también le han elegido los ecuatorianos al presidente de la República y le han permitido que su equipo de trabajo siga adelante. Creo que es esperanza, que es algo que nos hacía falta, y este proceso electoral justamente lo leo así: esperanza para continuar, esperanza para avanzar, victoria de los buenos por sobre los malos y un cambio que hacía falta ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué le dice a usted el hecho de que esta consulta popular haya tenido un alto ausentismo, ¿no? Sí. De las 14 consultas populares que se han hecho en el país, me parece que desde los años 70, esta es una de las que más ausentismo ha tenido. Así es, aparentemente hay un 30% de ausentismo, es muy alto para los promedios que se han dado en el Ecuador, pero en todo caso aquellos que han votado han tomado una decisión importante por avanzar, por continuar y para que el presidente con su equipo de trabajo continúe en eso. Vamos a enlazarnos desde Guayaquil con Andrés Jumblut, que está con nosotros también listo para hacerle algunas preguntas, viceministro. Gracias. Andrés. Viceministro, gracias Gisela. Viceministro Torres, como lo mencionaba, el presidente Noboa había inicialmente planteado 4 preguntas para referéndum, que luego se convirtieron en 11, acogiendo las sugerencias, propuestas de organizaciones políticas, sociales, económicas, en fin, y se convierten en este pliego de preguntas. Esto traducido a lo que viene al día después, este respaldo que recibe inicialmente, ¿cómo se traduce al día después en la Asamblea Nacional, precisamente, donde tienen que cohesionar todas estas aprobaciones respecto al pronunciamiento popular y deben de ser ratificadas a través de las reformas, por ejemplo, del Código Orgánico Penal?
El gobierno propuso 2 bloques de preguntas. El primer bloque de reforma legal, que sin duda ha sido este momento de lo que se ve en la tendencia aprobado y que tendrá que pasar este momento por la Asamblea, pero con un espaldarazo de los ecuatorianos de casi el 70% y que esperamos la Asamblea lo procese lo antes posible. Y un segundo bloque de reforma constitucional en donde también de la tendencia que se ve hasta el momento hay 2 preguntas que han sido aprobadas y que tienen una inmediata aplicación ya directamente en la Constitución. ¿Cómo vamos a trabajar en la Asamblea? Como hemos trabajado hasta ahora, con la apertura para todos aquellos patriotas que se sientan ecuatorianos y que sepan que esta es una lucha de los ecuatorianos, no de un gobierno, no de un presidente, no de su equipo. Y por supuesto, aquellos que se pongan en contra, no del gobierno, del país, y que lamentablemente han pintado de no su propuesta en esta consulta y han sido derrotados fuertemente. Porque cuidado, nos equivocamos. Aquellos contradictores de esta consulta querían posicionar un no en todas las preguntas. Y hoy los ecuatorianos en un 70% les han dicho, no señores, por ahí no es el camino planteado es distinto. Así que nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, sabemos hacer política, entendemos al que piensa distinto, pero eso sí, no vamos a claudicar ni un centímetro, ni a conceder un centímetro en los altos intereses de los ecuatorianos que van por la lucha contra la inseguridad y la lucha fuertemente a la impunidad. Si bien ha habido un mayoritario respaldo a estas preguntas, han habido otras en las que con la tendencia marcada se han fijado el pronunciamiento por el no. Ya las vamos a puntualizar. Antes, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Y en estos resultados preliminares que ya ha ofrecido el Consejo Nacional Electoral, ha habido una aprobación a esta pregunta en concreto que habla de lo que los estados de excepción también han venido entregando, la presencia militar tanto en cárceles como en las calles. Estos son los porcentajes con corte a las 8 de la noche, el 73.25% por el sí y el 26.75% por el no. Esta articulación, viceministro, efectiva en las calles, con recursos, con apoyo, con asistencia, con tecnificación, con apoyo también humano a la fuerza pública, policías y militares. ¿Cómo se va a traducir luego que el pueblo le ha dicho sí a esta pregunta? Como se ha estado dando hasta ahora, con decisión gubernamental y con un apoyo permanente entre policía y Fuerzas Armadas, sin ceder un centímetro en las cárceles, en las calles y en las fronteras. Tenemos 60.000 policías que lo dejan todo en las calles, alrededor de 30.000 militares que lo dejan todo también en las calles, y este artículo, esta pregunta, es la gran victoria de esta noche, porque esto significa que permanentemente tendremos ya ese apoyo en la Constitución, sin la necesidad de estados de excepción, que además son susceptibles permanentemente de un control constitucional, pero lo más importante, con los delincuentes corriendo de los buenos, no como era antes, corriendo los buenos de los delincuentes. Eso ha cambiado y lo ha cambiado este gobierno, y esta pregunta, que es la más importante, tiene ese apoyo mayoritario que esperemos ya cuando se escrute todo, tenga incluso un respaldo mucho mayor. Bueno, y reconocer también que durante este periodo de gobierno, pues en las cárceles no se han registrado matanzas, ¿no? Y eso implica también la labor que se está haciendo a través de las Fuerzas Armadas. Por eso, creo yo, la votación mayoritaria y abrumadora del 70% por esta pregunta respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país. Usted mencionaba con Andrés un tema importantísimo. Ahora viene lo que está detrás de todo esto. Después de haber ganado estas 9 preguntas enfocadas específicamente al tema de seguridad, viene el tema de la Asamblea. Muchas de ellas tienen que pasar por la Asamblea principalmente. Y obvio, quienes han estado detrás de promocionar el no en esta consulta han sido justamente quienes estaban antes dándole la mano al gobierno y que de repente decidieron ponerse del otro lado, del lado de la oposición. ¿Tienen ya conversaciones justamente para hacer que este trabajo que se ha hecho en la consulta popular y que el país ha dicho sí, se dé igual manera dentro de la Asamblea Nacional? Evidentemente, luego de la posición antipaís que han tenido en estos últimos días, no hemos tenido diálogos. Sin embargo,
los ecuatorianos van a ser los testigos justamente de este segundo momento en donde estas reformas que ellos han aprobado abrumadoramente tengan que ser tramitadas en la Asamblea, con todo el peso de los ciudadanos. Y para separar también a aquellos que por hacer politiquería se han opuesto a reformas importantes del país. Y por eso no tienen que olvidarse, jóvenes, cuando estas personas les vayan a pedir su voto en los próximos meses, acuérdense cuál fue su posición en esta consulta popular, qué es lo que proponían en contra del gobierno, en contra del pueblo ecuatoriano, y estamos seguros que, como le digo, los ecuatorianos de testigo serán los primeros, las primeras personas en ver qué está pasando en la Asamblea en los próximos meses. Me refería si tenía diálogos con los otros partidos, ya para formar una nueva mayoría, porque obviamente con el partido que promocionó él no, me imagino que no han podido ni conversar. Nosotros hemos tenido una operación política madura en la Asamblea. Producto de esa operación política se han aprobado 5 de 5 leyes propuestas por el gobierno. Pero con esa mayoría también, con la anterior. Ha sido una mayoría que se construía dependiendo de cada ley. En algunas no votaba un partido, en otras votaba un partido, y el número nunca fue igual. Y lo que esperamos en estos próximos meses es justamente eso, un apoyo por los temas, un apoyo o una oposición por los temas también, que lo sabremos manejar. Pero como le digo, no vamos nosotros por pactar o por llegar a acuerdos con nadie a ceder en aquellas victorias que el pueblo ecuatoriano ha conseguido esta noche. Somos garantes justamente de esa victoria del pueblo ecuatoriano y nuestra obligación es llevarlas a cabo en la Asamblea y señalar a todos aquellos que se vayan a oponer por oponerse o pensando ya únicamente en un escenario electorero que les preocupa muchísimo, porque lo que pensaban y lo que pensaron esta semana a raíz del tema energético era que el gobierno pierda todas las preguntas sin saber que con eso afectaban el futuro de los ecuatorianos, y no lo han logrado. Le agradezco muchísimo, viceministro, por habernos acompañado en Voz y Voto 2024.